Pedirte, Señor, que sea la presencia del Espíritu Santo, Dios amado, guiándonos. Señor, ayúdanos, Dios mío, para trazar tu palabra, para llevarla, Señor, esa revelación que tú quieres al corazón necesitado, Señor, para que tu palabra sea un bálsamo, Señor, aquella alma angustiada, aquella alma, Señor, tribulada, Dios mío, que traigas esperanza, Dios amado, que tú traigas alegría al corazón triste, Señor amado. Te damos gracias, Señor, y en el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar asiento. Aleluya. Esta generación mala y adúltera, decía el Señor, demanda señal, pero señal no le será dada. El Señor Jesús se encuentra en un momento y los fariseos llegan a confrontarlo y le piden señal. Ellos le piden una señal para poder creer de que Él es el Hijo de Dios. Pero más sin embargo Jesús había hecho cantidad de milagros, cantidad de señales, prodigios. Había resucitado muertos, había hecho caminar a los paralíticos, había dado vista a los ciegos, habían hablado los mudos, habían sacado demonios, cosas grandes, pero aún así ellos no creían, ellos querían un milagro. Y la palabra milagro entendemos como la intervención sobrenatural en un mundo externo. Dice que aporta una revelación singular de la presencia y del poder de Dios. Hoy estamos viviendo, hermanos, una generación que abarrota las iglesias porque están demandando señal. Están buscando señales y prodigios. Porque donde hay señales, donde hay manifestaciones sobrenaturales, ahí está la presencia de Dios. Lo más lamentable es que aún estos predicadores que hacen alarde de realizar milagros, la gente se amontona y no les importa aún qué palabra están predicando. No importa si la palabra está siendo torcida. Lo más importante es los milagros que realizan. Si esa persona realiza prodigios, no importa lo que él diga, al cabo esa es una señal de que Dios está con él. Y este es el peligro, hermanos, de andar detrás de las señales. Ese es el gran problema de la iglesia actual, buscando milagros. Nosotros debemos buscar primeramente la presencia maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los milagros, hermanos, no pueden sustituir la verdadera fe. Amén. Faraón, en el capítulo 7 de Éxodo, demandó señal a Moisés para poder creer. Moisés realizó milagros en presencia de Faraón, pero esto no hizo que Faraón fuera convencido de lo que el mensaje que Moisés le llevaba a él. Así que los milagros no necesariamente van a cambiar a las personas. Los milagros son necesarios. Los milagros se realizan en el momento que Dios decide conveniente hacerlos. Amén. Miramos también, hermanos, cómo los milagros, generaciones detrás de los milagros. Amén. Pero la palabra dice en Juan 12:37 que aún el Señor haciendo milagros, los fariseos y los saduceos no creían en el Señor. No creían en los milagros que Él había realizado. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando hojeamos desde Génesis hasta Apocalipsis,
miramos que Dios usó los milagros en épocas, amén, en épocas donde se manifestaban el poder de Dios. Una de las épocas encontramos cuando el tiempo de Moisés y de Josué, Dios usó milagros para manifestar la liberación de su pueblo de la cautividad de Egipto y para manifestar la ley y el pacto, para manifestar a ese Dios que con brazo fuerte había sacado al pueblo de Israel de manos de Faraón. También encontramos las maravillas y los milagros en las épocas de Elías, de cuando los creyentes tenían que ver milagros, cuando estaba aquella lucha contra el paganismo que estaba pasando el pueblo de Israel. También miramos los milagros en el cristianismo cuando inicia la iglesia para dar fe de el verdadero testimonio de Jesucristo como Hijo de Dios, para dar fe del nuevo pacto, para dar paso al nuevo pacto del viejo pacto, para dar fe de la doctrina de los apóstoles. Pero en diferentes circunstancias miramos que Dios no operó milagros. En el caso de Abraham, fue hombre grande, pero no miramos milagros como tales. En la época de David, miramos también uno de los hombres más grandes que el mismo Jesucristo dijo que nacido de mujer no había nacido sobre la faz de la tierra otro hombre más grande que Juan el Bautista. Miramos que Juan el Bautista no opera milagros, porque los milagros, hermanos, no es algo por el cual Jesús vino a este mundo. Fue parte de lo que él realizó para llevar su ministerio. Pero los milagros, hermanos, cuando los milagros no vienen de un deseo de la fe, sino de un deseo carnal, son sumamente peligrosos. Amén. Encontramos en la palabra de Dios que Jesús y los apóstoles nos hablaron de que vendrían falsos profetas, falsos apóstoles, falsos predicadores con falsos milagros. ¿Y cuál es el propósito de los falsos milagros? El propósito de los falsos milagros es engañar, si es posible, a los escogidos de Dios. Mateo 24. Así que Jesús, en aquel momento, cuando llega a aquel lugar y es confrontado por estas masas exigiéndole un milagro, Jesús dice: esta generación mala demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal de Jonás. Es un peligro, hermanos, cuando nosotros le damos prioridad a buscar milagros. En mi corta vida cristiana he visto milagros, he visto la mano de Dios, he visto a Dios haciendo grandes proezas, milagros grandes. He sido testigo que frente a mí Dios ha hecho milagros sobrenaturales, pero esas personas, hermanos, una vez que recibieron el milagro, a los tiempos determinados se apartaron y ahora andan allá en el mundo, andan fuera, alejados de los caminos de Dios. Los milagros nunca nos van a salvar, no como tales, como la gente los busca hoy en día. Estamos llegando, vemos como templos, vemos como lugares grandes son llenos, y los predicadores se han dado cuenta de que eso atrae multitudes. Eso atrae grandes cantidades de personas, y muchos de ellos echan mano hasta de una infinidad de trucos para poder engañar a esta gente y así cumplir o llevar a cabo los propósitos que ellos desean. Y la gente, hermanos, hoy en día estamos viendo que no estamos escuchando
no estamos discerniendo la palabra que se está predicando. Es importante, hermanos, que nosotros, sobre todas las cosas, nuestra vida esté fundamentada en la palabra de Dios. Los milagros tienen que existir, pero tienen que ir alineados a la palabra de Dios. Hemos escuchado, quizás muchos de ustedes han tenido la experiencia de escuchar predicadores de mucha fama, de mucho éxito, y hacen un sinnúmero de cosas que a la gente les atrae. Y hemos visto cómo la misma palabra de Dios la han torcido para llevar a las almas al propósito al cual ellos buscan. Y muchos de esos propósitos, lastimosamente, es sacar el dinero de las personas, engañarlos. Y como no tenemos, hermano, el discernimiento, somos llevados como ovejas al matadero. Amén. La palabra de Dios nos dice en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, gloria a Dios, aleluya. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 leemos, dice: versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. ¿Sabe, hermanos, cuál es el milagro más maravilloso que nosotros recibimos? ¿Cuál es el milagro más grande que todo pastor desea ver? ¿Cuál es el milagro más grande? Y es el que buscamos, y es el que ansiamos, y es que el que todo misionero, el que todo predicador busca, es el milagro de la salvación. Amén. Ese es el milagro más grande. Hermano, eso es lo más grandioso. Cuando una alma caminaba en la vanidad de su mente, cuando caminábamos en los deseos de la carne, haciendo todas cosas, engaño, homicidios, robos, borracheras, y cuando esa palabra llega, ilumina el corazón nuestro, hermano, y cuando caminamos en esa dirección de muerte, Dios cambia el rumbo de nuestra vida y caminamos en sentido contrario. Vamos en contra de la corriente de este mundo. Vamos caminando contra toda oposición. Por eso es que la vida cristiana, hermanos, no es fácil. No es una senda de flores, no es una senda de rosas, no es una senda de un camino allanado. Es una senda de espinas, porque vamos caminando contra la oposición. Caminamos en medio de un mundo, hermanos, con una humanidad arruinada por la caída del hombre, con una naturaleza, hermano, inclinada siempre a hacer lo malo, una naturaleza inclinada siempre a ir en contra de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a caminar en esa nueva vida, entonces comenzamos a encontrar oposición. Miramos que en nuestras familias, aún nuestros hermanos nos echan, y hay a veces enemistad porque hemos buscado el camino de Dios. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Y ese, hermanos, los milagros es una de las técnicas que en los últimos tiempos el adversario buscará para engañar, como dijo el Señor Jesucristo, si fuere posible, a los escogidos. Amén. Dice, encontramos, hermanos, en Apocalipsis, capítulo 13, Apocalipsis, capítulo 13,
Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 en adelante, y leemos, hermanos, uno de los objetivos que el enemigo está buscando. A veces el deseo de ir tras los milagros es una plataforma que el enemigo está usando para engañar, para llevar a multitudes al propósito, al objetivo, al plan maestro engañoso de Satanás, es de que nosotros y la humanidad completa llegue a adorar al anticristo. Por eso, hermanos, vemos hoy en día cómo han crecido la demanda de señales. Vemos en todo el mundo, hermanos, cómo crece esa demanda, esa necesidad de ver señales, de ir tras los milagros. Porque en los últimos tiempos la palabra nos enseña que vendrán tiempos peligrosos, en la cual se amontonarán multitudes, no para oír la sana doctrina, sino para oír fábulas, conforme al corazón del hombre, no conforme al corazón de Dios. Leemos el capítulo 13, del versículo 13, dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ahora, ¿cuál es el objetivo para hacer estas señales? ¿Cuál es el propósito de esas maravillas? Mandar a los moradores de la tierra a que adoren la bestia. Ese ha sido el deseo de Satanás desde el inicio: ocupar el lugar de Dios, recibir la adoración de todos los hombres de la tierra. Y él no se ha cansado, como decía el hermano, él no se ha cansado, él está buscando la adoración. Él sigue y no se da por vencido. Y muchos decimos, cristianos, que no leemos la palabra de Dios, que no buscamos el discernimiento del Espíritu Santo, y decimos: yo nunca adoraría a la bestia. Pero si buscamos señales, hermanos, estamos propensos a caer en ese grave error. Amén. Estamos propensos, hermanos. Imaginémonos este hombre cuando salga al escenario público. Este hombre hará milagros grandiosos, hará descender fuego de los cielos, hará grandes maravillas, y los habitantes de la tierra dirán: ¿quién como este hombre? Este es un Dios, porque él no dirá que es el anticristo, él dirá que él es Dios, porque ese es el deseo del corazón, es un deseo engañoso. Y dice el versículo 15: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Mis amados hermanos, pero la buena noticia es que cuando este hombre de maldad, este inicuo, como le llama el apóstol Pablo, se manifieste, ya la iglesia no estará en esta tierra. Amén. Ya la iglesia habrá partido. Ya la iglesia estará celebrando las bodas del Cordero. Estaremos junto con Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos buscar el milagro de milagros. La salvación. Amén. Ese es el milagro, hermanos, más grandioso, porque estaremos, hermanos, esperando el sonido de la trompeta. Estaremos prestos, estaremos vigilantes para cuando ese día, como dice el apóstol Pablo, sea que hayamos muerto o estemos vivos, estaremos esperando el sonido de esa trompeta, cuando el Señor descienda con voz de mando, con trompeta de Dios, y los muertos, dice, en Cristo subirán al cielo. Qué precioso, hermanos. Eso es el milagro más grande. Y solo estará
Y solo lo recibirán, hermanos, aquellos que hayan recibido a Cristo. Aquellos que tengan a Cristo en su corazón. Aquellos que les baste, hermanos, la señal de Jonás. Amén. Cristo dijo, señal no les será dada, sino la señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Jonás fue tragado por un pez. No sabemos qué tipo de pez, pero fue tragado por un pez. Y durante 3 días Jonás estuvo en el vientre de aquel pez. Al tercer día, Jonás salió del vientre de aquel pez. Y Jonás caminó por las calles de Nínive, no haciendo prodigios, no haciendo milagros, sino predicando el mensaje del arrepentimiento a una generación malvada como era Nínive. Nínive era conocido por habitantes sanguinarios. Nínive era conocida por aquella población, hermanos, sanguinaria. Eran personas que el pueblo de Israel los odiaba y les tenía temor. Por eso Jonás, cuando recibió el mensaje de que fuese a predicar a Nínive, él dijo, él pensó, si yo llevo este mensaje y esa gente se arrepiente, Dios los perdonará. Porque nuestro Dios, hermano, es un Dios que perdona, es un Dios de oportunidades. Cuando nosotros venimos a Él, por muy malos que hayamos sido, y viene a Cristo, todos sus pecados son borrados. Y Jonás tenía ese sentimiento patriota, ese sentimiento israelita, y rehuyó a ese llamado de Dios. Así que tomó otro rumbo, y todos conocemos la historia que hemos leído, el libro de Jonás. Pero Jonás, cuando caminó por aquellas calles, iba predicando un mensaje de arrepentimiento. Y dice la palabra de Dios, hermano, que el rey mandó a que todo el pueblo se pusiese en ayuno, aún los animales y las bestias, y Dios perdonó a aquella nación. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Ellos no demandaron señales. Ellos no pidieron, hermanos, ver algo sobrenatural. Simplemente escucharon el mensaje de Jonás. El mensaje que los llamaba al arrepentimiento. El mensaje que los llamaba, hermanos, a cambiar ese estilo de vida. A buscar y adorar al Dios vivo y verdadero. Y ese es el mensaje que el Evangelio nos trae. Es de que nosotros cambiemos, hermanos. Cambiemos esa manera de vivir. Ya no caminar bajo los deseos de la carne. Ya no ir tras nuestros propios deseos, pasiones. Sino que ahora seamos sujetados por la palabra de Dios. Amén. Esta próxima semana, jueves, si Dios permite, estaremos regresando nuevamente a nuestro lugar de trabajo. Y lo confieso humanamente, hermanos, en mi carne, como hombre, como padre de familia, no deseo regresar. A veces pido a Dios y le digo, Señor, dame la oportunidad. Si me diera la oportunidad de quedarme aquí en Austin, o donde vivíamos antes, me gustaría, no por mí, sino por mis hijos, porque el clima y todo es más favorable para ellos. Y ellos me dicen cada vez que se acerca la hora de irnos, quedémonos. Pero ¿sabe qué, hermano? Sobre todas las cosas, le pido al Señor, pero sobre todas las cosas, que se haga la voluntad de Dios. Amén. No la nuestra, la voluntad de Dios. Porque antes nosotros íbamos donde nosotros se nos placía, donde nosotros queríamos. Pero ahora en Cristo Jesús ya no caminamos por nuestros deseos. Ahora tenemos a alguien que nos sujeta. Ahora vamos donde Él quiere que estemos. Y ahí tenemos que gozarnos. Ahí, hermanos, vamos a trabajar, a llevar este grande mensaje de salvación. Este mensaje de poder. Este mensaje, hermanos, que cuando el alma lo recibe, cuando aquella vida recibe este mensaje, su vida es transformada. Y ese es el milagro más grande que el Señor dijo: solo se os dará la señal de Jonás, la señal de la reina del sur, que simplemente escuchó la sabiduría de Salomón. Ella escuchaba a lo lejos que había un rey
que tenía tanta sabiduría, y ella, motivada por lo que escuchaba, caminó distancias para solamente escuchar esa sabiduría. Nosotros, hermanos, Jesucristo nos habla cada día y no somos llamados a escuchar esa palabra. Queremos primero ver algo espectacular, algo sobrenatural, para sentirnos atraídos, para sentirnos que ese lugar tenemos que estar, porque si no hay algo sobrenatural, algo fuera de lo común, no nos llama la atención. Pero el cristiano verdadero, hermano, cuando escucha la palabra de Dios, se deleita. Cuando escuchamos la palabra de Dios, hermano, nos deleitamos. En una ocasión, mientras teníamos un servicio de hogar, había una hermana donde íbamos a realizar la reunión de esa noche. Nos reuníamos, comenzábamos a las 7 la reunión. Ella a las 6:40 me llama y me dice: pastor, quiero proponerle algo. Me dice, hay un predicador que llegó a la ciudad y mi hermana me contó que fue uno de sus servicios y eso fue grandioso. Él ponía la mano y la gente caía. Y yo le quería proponer, pastor, si cancelamos el servicio y nos vamos todos para allá. Y le dije: hermana, usted haga lo que usted considere, vaya y gócese, pero nosotros tenemos que realizar nuestro servicio. Y ella se molestó tanto. Como era en su casa, no lo podíamos hacer en su casa, fui donde un pastor americano de una iglesia y le pedí el lugar para que nos prestara para realizar el servicio. Lo hicimos y la hermana enojada. El domingo llegó con un problema que tenía en corte. Estaba peleando la custodia de su hijo con su ex esposo, y le pregunté: mi hermana, su problema no fue solucionado el día que fue allá. Ella bajó la mirada. Le dije: hermana, no es buscando milagros. Usted tiene que buscar al dador de los milagros, a Jesucristo. Y Jesucristo dice: hermano, donde dos o tres están en mi nombre, ahí está Dios. Ella bajó la mirada y me dijo: perdón. Y obviamente le hablamos de quién tiene que pedirle el perdón a Jesucristo, no a nosotros. Porque a veces, hermanos, nosotros nos apartamos la mirada del Señor. Pero realmente no es el hombre el que opera los milagros. No es ningún pastor, no es ningún evangelista, no los verdaderos milagros, sino es Jesucristo. Y donde usted vaya, hermanos, y usted le crea al Señor, allí encontrará milagros. Allí encontrará el poder de Dios. No allá, hermanos, donde se anuncia y se dice gran campaña de milagros, gran campaña de sanidad, y se pone el nombre del supuesto autor de los milagros, aquel nombre grandotote, y lo decoran con los mejores colores y el mejor tipo de letra para que sobresalga. Y el nombre de Jesucristo no aparece, hermanos. Y nosotros nos prestamos a engrandecer a esos hombres, a idolatrarlos, a hacerlos los más grandes. Los ponemos en un pedestal aún más grande que nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, alimentamos el ego de esos hombres. Nosotros debemos orar por ellos para que vuelvan en sí, para que recapaciten que quien hace los milagros no es el hombre, sino nuestro Señor Jesucristo. Él es la fuente de la vida. Él es la fuente de todo milagro, hermano. Aleluya. Yo quiero hablarles del verdadero milagro, no de los falsos milagros.
Quiero ir a Juan, capítulo 3. En cierta ocasión, un hombre, un llamado Nicodemo, dice, voy a leer, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Y Nicodemo, un principal, un doctor de la ley, un hombre muy ilustrado, no pudo entender esto. Y Nicodemo dice en el versículo 4, y le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Nicodemo no pudo entender esta verdad. ¿Por qué Nicodemo no entendió? ¿Por qué la gente no entiende? Hay tantos hombres ilustrados hoy en día. Aún, hermanos, personas de mucha educación, hombres egresados de universidad, pero cuando leen la palabra de Dios no la pueden entender, porque todo lo disciernen en una forma literal, en una forma material, pero estas cosas se disciernen a través de la fe. Amén. Amén. A través de la fe. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. A través de la fe. Y encontramos, hermanos, bendito sea el nombre de Dios, en el libro de los Corintios, Primera de Corintios, alabado sea el nombre de Dios, Primera de Corintios, encontramos cuando el apóstol, bendito sea el nombre de Dios, cuando el apóstol dice que estas cosas, el hombre natural no las puede entender. Cuando habla del hombre natural es aquel hombre que no ha nacido en Cristo Jesús. Aquel hombre que no tiene a Cristo. Dice, el hombre natural no puede entender estas cosas porque se han de discernir a través del Espíritu. Por eso encontramos aún en una ocasión, o escuchaba al presidente de esta nación hablar acerca de ciertos temas de la Biblia y él los entendía de una forma natural, de una forma humana, y no podía entender el mensaje. Nicodemo no era un hombre, no era una excepción. Nicodemo era muy ilustrado, pero no tenía el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en esta tarde? Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Es a través del Espíritu Santo, hermanos, que nosotros podemos entender estas verdades. El hombre natural no puede entender. Nicodemo le dijo, ¿cómo es posible que yo pueda nacer de nuevo? ¿Acaso es posible que yo, siendo viejo, pueda entrar en el vientre de mi madre y nacer nuevamente? Él lo estaba concibiendo de una manera a través del razonamiento. Él estaba digiriendo aquel mensaje a través de una forma humana. Pero Pablo dice, el hombre natural no puede entender estas cosas, porque estas cosas se han de entender a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, es que nos trae la revelación. ¿Y cuándo es que recibimos nosotros el Espíritu Santo? El pastor hablaba en esta mañana que hay una religión llamada los Testigos de Jehová. Ellos no pueden entender muchas verdades bíblicas porque no tienen el requisito principal, tener a Cristo como su Señor
y Salvador. Amén. Los mormones no pueden entender estas verdades porque ellos tienen a Moroni, a Joseph Smith, aún más alto que Jesucristo. Por tanto, no pueden entender estas verdades. Y hay tantas religiones, hermanos, donde Cristo, si no es la figura principal, la tienen al lado de otras figuras. ¿Recuerdan cuando estábamos en la iglesia tradicional? Teníamos a Cristo. Muchas veces lo andábamos en un crucifijo, como cantaba el hermano. Ahí, flaco, con una cara de derrota, y ahí lo traíamos. Pero también, cuando teníamos un problema, no íbamos a Cristo como intercesor, íbamos a otras figuras que nos habían enseñado. No teníamos el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo sabemos cuándo tenemos el Espíritu Santo? Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, vamos a leerlo mejor, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 13. Alabado sea su nombre. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, atienda bien, la palabra de verdad, no cualquier palabra, hermanos, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿cuándo es que recibimos el Espíritu Santo? Cuando creemos en la palabra, no cualquier palabra, la palabra de verdad, no la palabra que se predica hoy, no, porque hoy se predica varios Cristos, hermano. Y cuando no tenemos el discernimiento decimos, oh, pero hablaron de Cristo, es la palabra de Dios. Pero el Cristo que la Biblia nos presenta es un Cristo completamente diferente. Como lo decía el apóstol Pablo en Gálatas. No que haya otro evangelio, no que haya otro Cristo, sino que algunos han venido a perturbar el evangelio. Y hoy en día escuchamos un Cristo que prospera, un Cristo, hermano, que te da éxito. Pero ese no es el Cristo de la Biblia, ese no es la palabra de verdad, ese no es el evangelio de la Biblia. Quizás sea el evangelio creado por el deseo y la ambición humana. No el evangelio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos han creído este evangelio? ¿Cuántos han creído en la señal de Jonás? ¿Cuánto les basta, hermanos, solo ver la señal de Jonás para sentirse gozosos, satisfechos? A mí me basta saber que Jesús murió, pero Él no quedó ahí. Al tercer día resucitó, y esa es la esperanza grandiosa. ¡Aleluya! Me basta ese milagro, hermanos. Me basta ese evento cuando Cristo, la tierra, las entrañas de la tierra no pudieron retenerlo, y al tercer día resucitó. Esa es la señal, hermano, que me basta, y es la señal que me da la confianza y la convicción para seguir a Cristo. No me importa si no miro señales, no me importa, como le decía a los hermanos en Alaska, ¿sabe? Tuve 2 accidentes, uno me caí de un techo, mi espalda se fracturó, me diagnosticaron que ya no iba a caminar. Y la gente a veces decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pero hermanos, ¿cómo que siendo pastor y viniendo a predicar la palabra te sucede esto? Y luego, cuando ya me estaba reponiendo de eso, me vino una parálisis facial que todavía tengo algunas secuelas. Mi boca estaba de este lado, no podía hablar. Y la gente decía, ¿dónde está tu Dios? Pero, hermanos, seguíamos predicando que aunque Cristo no me sane, Cristo sana. Y aunque Cristo, hermanos, no me libró de aquel peligro, Cristo es mi guardador. Él tiene control
de nosotros, hermanos. Amén. Y me basta, hermanos, la señal de Jonás para saber que el Dios, hermanos, tiene cuidado de nosotros. Para saber que tenemos un futuro brillante. Que aquel día, cuando la trompeta suene, hermanos, estaremos reunidos en la boda del Cordero. Estaremos allá gozándonos. En aquel día, hermanos, mientras aquellos banquetes se están sirviendo aquí en el mundo, dice la palabra de Dios, que habrá una tribulación cual nunca la ha habido. ¿Y sabes quiénes estarán ahí? Muchos de esos que estarán ahí serán aquellos que andan detrás de milagros. Aquellos que no andan detrás de la señal de Jonás. Aquellos que no les ha bastado, hermanos, oír que Cristo vino a salvarnos, que dio su vida, que murió por nuestros pecados, que se dio. Como dice en Filipenses, mirábamos esta mañana, Filipenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo nos exhorta, dice: haya en vosotros este sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios mismo, no se aferró al ser Dios, sino que despojándose de sí mismo, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en la condición de hombre se hizo obediente, y obediente de la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea su nombre. Y por eso, hermanos, Cristo es el único digno de recibir toda la adoración. La Biblia dice que toda rodilla se tiene que doblar ante la presencia de Cristo. Toda lengua tiene que confesar que Cristo es el Señor. Hoy en día, hermanos, mucha gente denigra a Jesús, mucha gente niega a Jesús, pero llegará un día donde estará frente al trono, al gran trono blanco, y ahí caerá de rodillas y confesará para su perdición que Jesús es el Señor. Amén. Nosotros no necesitamos ir a ese lugar, hermano. Nosotros hemos confesado en vida que Jesús es el Señor, y le hemos dado el señorío de nuestra vida para que Él sea el que rija nuestros caminos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Y déjenme decirle, hermanos, que cuando nosotros pasamos pruebas y dificultades, no es que Dios no está con nosotros, es que Dios nos pasa por pruebas para hacer crecer nuestra fe, para llevarnos a un nivel mucho más alto, a un escalón más alto de nuestra fe. Y no solamente eso, Cristo nos hace pasar por esas situaciones para que nosotros podamos ser testimonios a muchas personas. Un domingo antes de venir para acá llegó una persona americana con su esposa. Él dijo: había escuchado que usted se fracturó la espalda y de que a usted le dio una parálisis facial. ¿Cómo le ha hecho? Él esperaba, hermanos, que yo le diera un mensaje de motivación, y le dije: en Cristo todo lo podemos. Amén. Él me dijo: yo estoy pasando por lo mismo, mi espalda no puedo caminar, mi rostro también se ha deformado por una parálisis la parálisis de Bell, y estoy deprimido, no sé qué hacer, no quiero salir de la casa, hermano. Pero le dije: ¿sabe qué? Confíe en Cristo, acérquese a Cristo y Él nos va a fortalecer. Amén. Quizás Él no lo va a sanar, quizás sí lo va a sanar, porque hay una cosa, hermanos: debemos buscar siempre la voluntad de Dios. Amén. No siempre que yo estoy enfermo el Señor me va a sanar. Algunas veces me va a sanar, otras veces no me va a sanar. Él sabe. Tenemos que dejar que Él haga su voluntad en nosotros, no nosotros, porque ahora se nos ha enseñado que nosotros tenemos que proclamar, tenemos que decretar, tenemos que declarar que vamos a ser sanos, y así va a ser. Hermanos, la Biblia no nos enseña eso. Dice: hágase tu voluntad, no la nuestra. Y la fe, hermanos, es la convicción de lo que esperamos y la certeza de lo que no se ve. Muchas veces
la enfermedad no va a ser sanada. Tenemos el ejemplo de Pablo, de Timoteo, pero muchas veces el Señor nos va a sanar. Pero eso no significa que Cristo nos sana. Cristo es sanador. Este es nuestro abogado. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y este es el mensaje, hermanos, que busquemos a Cristo. No por sus milagros, sino por la señal de Jonás. Que no seamos parte de esa generación malvada, de esa generación adúltera que solo anda detrás de satisfacer sus deseos de ver milagros. Que nos baste, hermanos, la señal de Jonás, que él murió, pero resucitó al tercer día. Dios les bendiga. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quisiera dejar aquí, hermanos, sin antes hacer un llamado. Si hay alguna vida que no ha recibido este maravilloso regalo de recibir el Espíritu Santo, de recibir la potestad de ser hecho hijo de Dios, en esta noche queremos orar por él. Si hay alguien, hermanos, que no ha dado este paso de fe, que no ha dado, hermanos, esta decisión tan importante que tiene repercusiones eternas, quisiéramos en esta noche orar. ¿Habrá alguna alma, habrá alguien que no ha dado su vida a Cristo? ¿Habrá alguna vida que pues pertenece a alguna religión, que pertenece desde su nacimiento, ha tenido su religión, pero nunca ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador? Queremos en esta tarde, noche, orar por usted. Y si no hay nadie, hermanos, queremos pedir y orar por aquellos que buscaban milagros, aquellos que andaban detrás y no habían entendido que no debemos buscar milagros, sino buscar la señal que Cristo hizo. Amén. Que ha muerto, pero ha resucitado y tenemos esperanza con Él. Dios les bendiga, amados hermanos. Así quiero dejar la parte con el pastor o el hermano encargado. Que esos aplausos, hermanos, sean para mi Señor y Salvador. Gloria a Dios. Aleluya, qué bonita palabra, ¿verdad? Y qué clara. En estos tiempos que estamos viviendo, últimos tiempos peligrosos, dice que vendrán burladores, engañadores, dice que con doctrina, dice de demonios, dice que a muchos engañarían, aún a los escogidos. Pero hermanos, estemos despiertos, que el Espíritu Santo, el cual tenemos, Él nos guíe a lo verdadero. Aleluya. Así puestos de pie, hermanos, sin antes anunciarles el departamento.